Shalom amigos, mi nombre es José Otero, director del Ministerio Es Haim, y le doy la bienvenida a este programa de lo simple a lo complejo que transmitimos por Teshuvah TV. Bendito es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el creador de todas las cosas, el amo de las maravillas, que nos permiten un nuevo día poder estudiar las maravillas contenidas en su Torah y esperar el reino de su Hijo, nuestro Mashiach, Yeshua, que sea pronto en nuestros días. Amigos, hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante con respecto a la parashá que vamos a estar estudiando esta semana o estudiamos esta semana. En el formato de lo simple o lo complejo, hoy vamos a ver que nos vamos a enfocar en dos aliot en una parashá doble, Tasería Metzorah. Y el tema que tenemos para hoy se titula De lo simple a lo complejo, la impureza en mi interior. Y esto cubre la parashá Tasería Metzorah, que comprende Levíticos 12:1 al 13:5 y el 14:1 al 12. Amigos, la parashá completa, la parashá Tasería y Metzorah, comienza en el capítulo 12, versículo 1 y termina en el 15:33, para los que leen la completa las aliot, cosa que también hacemos aquí en el ministerio, solo que en el formato de lo simple o complejo nos estamos concentrando en poder enseñarles a ustedes los aspectos simples de cada aliá. Y siempre se van a estar colando una que otra comentario con respecto a los diferentes aliot que siguen, y esto porque obviamente la Torah es un libro completo de principio a fin, unificado en un solo tema. Por tanto, hay ocasiones que nos vamos a estar moviendo de aliot a aliot para poder comprender el tema. Amigos, nos encontramos en la tercera semana del Omer, próximo a terminar la tercera semana. Quiere decir que estamos constantemente preparándonos en nuestro refinamiento. Los sabios de Israel enseñan que el conteo del Omer en su mensaje busca enseñarle a aquel que ha salido de Egipto a subir la montaña del Eterno, es decir, prepararse para ascender al lugar del Eterno. Es bien interesante porque David dice quién ascenderá al monte del Eterno y dice claramente quiénes son los que ascenderán al monte del Eterno. Y es muy interesante que en este recorrido del conteo del Omer estamos semana tras semana trabajando con nuestro refinamiento interior. En otros años Es Haim grababa un comentario diario en audio con respecto a una parte del carácter del Adán cósmico en mí que debo trabajar para alcanzar lo que Shaul de Tarso enseña, la estatura del varón perfecto. Y pues este año no lo estamos haciendo, dado por los diferentes proyectos que estamos trabajando. Pero esto no quita que el sentido esencial de lo que es el conteo del Omer no lo estemos analizando y llevando a cabo. Le doy gracias al bendito porque la medida que vamos estudiando la escritura y vamos aprendiendo mucho más de ella, vamos viendo que el humano es un ser bien complejo y que el Todopoderoso a través de su sagrada Torah ha revelado cómo el humano, siendo imagen de Elohim, perdió esa imagen y cómo la puede restaurar a través de el Mashiach. Vamos a comenzar con nuestra oración para entonces comenzar en nuestro comentario. Quería mencionarles que en Es Haim, en nuestro Bet Midrash en Ponce, en nuestra casa de estudio en Ponce, estamos trabajando los lunes el estudio del libro de revelaciones. Está en nuestro sitio web Es Haim, y espero, verdad, que usted pueda, los que están viendo las enseñanzas, puedan disfrutar de un aspecto diferente en lo que respecta al libro de revelaciones. Nosotros no estamos en el libro de revelaciones hablando de los eventos que van a suceder, sino nos estamos enfocando en la simbología que está dentro del libro y cómo esta simbología se encuentra dentro de la Torá, dentro de los profetas, cómo Yeshua habló de esta simbología, cómo Shaul de Tarso la expresa, y adicional a eso, cómo la sabiduría de Israel en su tradición oral contiene mucha información que nos ayuda a entender este libro que ha sido bien estudiado, pero muy mal interpretado. No estamos diciendo que Es Haim tiene la interpretación última, pero sí estamos presentando el lado judío del libro que tal vez a usted no había conocido, y eso le va a ayudar a usted a aprender un poco más sobre este maravilloso libro. Así que le invito a entrar a nuestro sitio web Es Haim y buscar la sección del libro de revelaciones y ver nuestros videos. Vamos a bendecir al Eterno antes de comenzar nuestra grabación. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos ordenaste a estudiar y poner por obra las palabras de la Torah. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestro oído y nuestra boca, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torah en aras de ella misma, y que podamos mantener nosotros, los que creemos que Yeshua es el Mesías, firme, esperando al Rey de Israel, nuestro Redentor. En su nombre, Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar con nuestro comentario. Le invito a que en su casa lea las aliot, porque obviamente el tiempo avanza y queremos aprovechar el tiempo bien.
Tenemos un comentario muy interesante que gira alrededor de la impureza de mi interior. Y esto porque el libro de Levítico es el centro de la Torá, si usted no se ha percatado de eso. Tenemos a Éxodo, Génesis, Éxodo, y tenemos a Deuteronomio, Números, y el libro que está en el centro se llama el libro de Levíticos. Y el libro de Levíticos es un libro, lo que llaman los sabios de Israel, Torah Kohanim, la Torá de los sacerdotes. Y es bien interesante que cuando tenemos ese pensamiento en la mente y empezamos a leer el libro, vamos a encontrar muchas cosas muy, muy, muy interesantes en lo que respecta a la relación del humano con Dios. Y el tema central del libro de Levíticos es la aproximación a Elohim, el estado de impureza, el estado de pureza, cómo el humano puede cambiar de no apto a apto y de apto a no apto en cualquier momento, y cuál es el procedimiento que existía para llevar otra vez al humano a ese estado de pureza, y qué relación podría tener esto con la obra que hizo el Mashiach, y cómo nosotros debemos trabajar para mantenernos puros. Es bien interesante que Juan en una de sus cartas dice que tenemos la esperanza de alcanzar, ser semejantes al Mashiach, y eso voy a buscar el texto brevemente para poder leerlo y poder sentar la base de lo que quiero explicarle antes de comenzar con las notas. En primera de Juan leemos en el capítulo 3, dice: mira qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y está hablando de esta transformación de lo corruptible a incorruptible. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, y se refiere al Mashiach, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. Y este es el gran misterio de la palabra Elohim. Cuando el Eterno hizo a Adán y lo formó, dice la Escritura que cuando lo creó, la palabra bará, es una palabra muy, muy interesante. Estoy leyendo una serie de libros con respecto al Antiguo Medio Oriente y me llama mucho la atención. Le doy gracias al bendito porque hace tal vez un año, hace aproximadamente, voy a contar un poquito de mí, hace 2 años aproximadamente, en una de mis oraciones, Hashem bendito sea, me dice: ve a donde Rico. Y yo le escribo a Rico y Rico y yo nos comunicamos, y él, pues yo llevo siguiendo a Rico Cortés desde que yo empecé las raíces hebreas hace aproximadamente unos 7 años. Estoy en mi 7º ciclo. Y recuerdo que cuando empecé a ver a Rico Cortés, las enseñanzas, él andaba con Brad Scott, Eddie Shomni y el otra persona, Hashem me perdone, no me acuerdo el nombre de él. Y me recuerdo que yo escuchaba las enseñanzas de Rico y yo quedaba, wow, impactado con todas las cosas que contenía la sabiduría de la Torá y estaba transmitida por el hermano Rico. Y un tiempo, pues, me distancié de la línea de las raíces hebreas, no abandonando la Torá, sino estudiando otros aspectos de la Torá. Y un tiempo, Hashem conoce todas las cosas, en un tiempo de oración, el bendito me recuerda que busqué a Rico, que le escriba a Rico, que quería que me reúna con él. Y me recuerdo haberle escrito a Rico y Rico siempre ha sido una persona bien accesible. Si usted desea llamar a Rico Cortés, él le va a atender su llamada. Él es una persona que ama lo que hace. Él reconoce su labor en el reino. Y cuando le escribí, él rápido me respondió, nos comunicamos, me llamó y empezó a decirme lo que estaba enseñando. Hacía aproximadamente unos 2 años que yo no sabía lo que Rico estaba aprendiendo. Y cuando empieza a enseñarme que estaba estudiando el Antiguo Medio Oriente, y yo nunca había escuchado sobre eso, y cuando empecé a ver sus videos, eso me impactó. Pero no me impactó positivamente, me impactó negativamente, porque dije: wow, pero espérate, esto no es lo que yo conocía de Rico. Obviamente, el maestro, el bendito, va a llevarlo a diferentes facetas en la educación bíblica y la comprensión, porque si no, no puede enseñar. Adicional a eso, el maestro va a vivir una serie de experiencias para que por medio de esa experiencia pueda conocer más su relación con el Creador y pueda transmitirlo. El verdadero maestro de Israel, amigo, no es uno que se educa en los diferentes centros de educaciones que existen, que tienen muy buena intención de educar a las personas, sino que el verdadero maestro de Israel, además de educarse de esa forma, tiene experiencias personales con el Creador en todos los aspectos de la vida. Y es como un ejemplo de esto, es como David. David representa esa faceta, ese aspecto de la relación con Dios en todas las áreas de la vida, y cómo, independiente de las áreas de la vida en las que viva, siempre guarda fidelidad al Eterno. Ese es el gran misterio de la fe: justo por la fe vivirá.
Porque el justo no sabe dónde Hashem lo está llevando, pero entiende que todo obra para bien. Entonces, cuando empecé a estudiar el Antiguo Medio Oriente, ver los videos que le estaba enseñando, eso me afectó negativamente, incluso me distancié, no me comuniqué más con Rico. Y luego pasó 2 años nuevamente, y el bendito vuelve otra vez, me dice, llama a Rico, y vuelve y me comunico a Rico, y Rico nuevamente me responde. Y Rico me dice, mira, dame la oportunidad de presentar por qué yo estoy estudiando esta área. Hasta que quité, yo tengo una enseñanza muy, muy buena, no porque sea mía, sino porque el bendito me la dio, con la diferencia que existe entre el primer lugar que conquistan los israelitas cuando entran a la tierra y el primer lugar donde el Mashiach comenzó a enseñar, que es Cafarnaúm. Y cómo Jericó, siendo una ciudad amurallada, había que darle 7 vueltas, hablando de un ciclo cósmico, un ciclo espiritual, y cómo Cafarnaúm, una ciudad sin muralla, una pequeña ciudad sin muralla, y cuáles son las similitudes entre ambos. Y enseñaba cómo una persona que quiere conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob tiene que estar dispuesto a romper las murallas que existen en sus pensamientos, que no le permite que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob entre a vivir en él. Y yo tomé la decisión de romper esa barrera de negación, porque obviamente uno piensa, porque voy a estudiar los pueblos paganos para poder entender la Biblia, eso no me hace sentido. Hasta que poco a poco fui entendiendo la razón por la que el bendito me lleva a donde Rico para estudiar el Antiguo Medio Oriente. Y lo que es bien interesante, yo tuve muchos años estudiando lo que se conoce como Torah Hasod o Jochma Nishtarah, la sabiduría interna de la Torah. Y que Pablo habla mucho de eso en sus cartas. Cuando empecé a estudiar el Antiguo Medio Oriente y la visión cosmológica del Antiguo Medio Oriente y cómo ellos pensaban que había relación entre el humano y Dios, o los dioses en el sentido de ello, empezaron a hacer clic, empezaron a unirse las piezas de todo lo que yo había aprendido y pude entender cómo todo está unificado y el problema está en el lenguaje, en cómo transmitimos el lenguaje, cómo transmitimos el conocimiento. Y obviamente, si usted que está en la raíz hebrea, habrá conocido de personas que no tienen problema que usted le diga Jesús, pero una vez que usted le dice Yeshua, la persona se alarma y encuentra que eso es algo nuevo y es extraño. Y no es hasta que usted va llevándolo poco a poco a entender por qué decimos Yeshua y no Jesús. Y con sabiduría, no diciendo a la persona que es malo decir Jesús, como he escuchado muchas personas enseñar que decir Jesús es malo, sino poco a poco llevarlos a que la persona vaya entendiendo como un niño que va de leche a carne. Entonces va a entender que todo tiene una razón de ser por la mano del bendito. Y yo le doy gracias al bendito por esa etapa que me encuentro todavía viviendo, porque estoy estudiando el Antiguo Medio Oriente con Rico. Y le menciono esto porque Rico me ha recomendado varios libros y hemos discutido muchos temas con él. Y entre ellos está el ascender a la montaña del Eterno, y cómo el tema central de Levítico gira alrededor de aproximación, de cercanía, de una relación íntima con el Creador, y cuáles son las reglas que existen dentro del culto del santuario para poder restaurar a la persona de su estado de impureza a estado de pureza. Con eso en mente vamos a comenzar nuestro comentario, porque todo lo que le he mencionado no está en las notas que estoy compartiendo con ustedes. Así que vamos a comenzar. La sección de la Torah que nos corresponde estudiar esta semana es doble. Por consiguiente, hoy nos vamos a concentrar en comentar las 2 aliot relacionados al formato de estudio que estamos siguiendo. La Torah es un libro maravilloso, amigos, y con la introducción que acabo de hacerle, le estoy expresando eso con lo más profundo de mi corazón. La Torah procede del trono del Creador. Con esto decimos que ella contiene el deseo, que también en el sentido hebreo significa voluntad, porque la palabra hebrea para deseo y voluntad es razón. Y esto es muy, muy importante, porque cuando decimos hágase tu voluntad, Adonenu Yeshua enseñó en la oración del Padre Nuestro, la cual yo recomiendo a toda persona que estudie conmigo que debe introducir su oración con esa oración, porque es la oración que le estamos restaurando el pensamiento de Adán luego que lo llevó a él a caer. Adán quería hacer su propia voluntad, Adán quería ser su propio rey, Adán quería ser autónomo. Y pues si yo tengo acceso al conocimiento de Elohim y soy semejante a él, yo no lo necesito a él. Y por eso es que en el Padre Nuestro vemos en las palabras de Adonenu Yeshua unas enseñanzas muy profundas con respecto a la relación del humano con el Creador y la restauración del Adán. Y la palabra voluntad es la palabra razón, y esta significa deseo.
que se haga tu deseo y no el mío. Es lo mismo que decir que se haga tu voluntad. Y para que se haga la voluntad del Eterno, debo morir a mi deseo para que viva el deseo del bendito en mí. Y es bien interesante que Shaul enseña, ya no vivo yo, vivo el Mashiach en mí. Y el Mashiach expresa la voluntad del Todopoderoso. Y la Torah, como les dije, expresa el deseo, la voluntad del bendito para su pueblo y para todos aquellos que nos hemos unido a él. La Torah nos habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no en el sentido físico del mismo, sino de su carácter, de sus atributos. La Torah nos expresa dentro de su historia quién es este ser maravilloso que creó y sostiene lo creado. Cuando la Torah es visto como un libro de historia, es decir, la historia de un pueblo solamente, perdemos de ella el mensaje sagrado que ésta contiene. Pues bien lo dijo David: abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah. Y eso se encuentra en el Salmo 119, 18, el salmo más largo de todos los salmos. Claro, sin la historia de esta, es imposible expresar su mensaje. La sabiduría construyó una casa, y dentro de ella está expresada todo lo que se nos permite conocer de él. Pero no solamente por el estudio de la Torá, sino que por la observación de lo creado, podemos descubrir maravillas de este ser supremo que decidió crearnos por amor. Sobre esto habló Shaul de Tarso cuando escribió a la comunidad de creyentes en Roma, diciendo: porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Aquí en el texto de Romanos podemos ver cómo Shaul, siendo fariseo y conocedor de Torah, expresa cómo a través de la creación podemos conocer los aspectos invisibles de Adonai. Bendito sea su nombre. Añadiría que estudiando la Torah podemos conocer los nombres o características de estos aspectos invisibles de Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué decimos esto? ¿Y qué relación tiene esto con la parashá de esta semana? Para poder dar la respuesta, primero es necesario comenzar con el desarrollo del tema de hoy. El tema que tenemos hoy se titula, como vieron en su pantalla, la impureza que habita en mi interior, la pureza en mi interior, resumido. La parashá Tazria, tenemos dos parashot de esta semana, Tazria y Metzorah. Y la parashá Tazria comienza hablando de la concepción de un varón por parte de una mujer. En el texto leemos cómo el varón era circuncidado al 8º día, como parte del convenio del Todopoderoso. El texto nos dice que la mujer quedaría impura para efectos rituales por 40 días. Esto es importante dado que las instrucciones que están contenidas en esta aliyá giran alrededor del concepto de espacio sagrado y pureza ritual. En esta parashá también leemos cómo no le era permitido a la mujer en estado de impureza tocar nada sagrado ni entrar al santuario. Cuando la Torá habla de entrar al santuario, la misma está aludiendo al espacio dimensional que le correspondía dentro de la congregación de Israel. El santuario posee espacios dimensionales que están marcados para fijar los límites de la Kedushá, que era requerida. Y la palabra Kedushá es la palabra santidad. Y es que era requerida para entrar al espacio sagrado. Mientras más cerca del santuario, mayor era la exigencia de pureza ritual. En el capítulo 11 de Levíticos leemos los alimentos que no eran permitidos para el consumo por el pueblo consagrado a Elohim, el pueblo que fue separado de los demás pueblos para el servicio de Elohim. El consumir estos animales, amigos, llevaba a la persona que lo ingería a caer en estado de no apto hasta el atardecer. Este estado de no apto, que significa impuro, no le permitía acceder al espacio dimensional del santuario que le era permitido según su posición dentro de la congregación. Esto es un punto sumamente importante conocer para poder entender la diferencia que existe en Levítico 11 y Génesis 9:3. Porque a Noé y a sus hijos, que representan a la humanidad en general, se les permitió consumir todo tipo de alimento. Pero aquel que fue consagrado para el servicio de Elohim, es decir, mientras más cerca de Elohim, mayor es la exigencia. Israel representa la aproximación más grande a Elohim después del Mashiach. Y a Israel se le ordenó una serie de alimentos que otros pueblos no tienen. Y así mismo ocurre con la mujer que daba a luz un hijo o una hija. Amigo, estar impuro no es igual que estar en pecado, aunque el pecado trae como consecuencia que la persona caiga en impureza. Esto es significativo, dado que si pensamos que la impureza es sinónimo de pecado, entonces podríamos pensar que una mujer que da a luz, es decir, trae a un humano a este mundo, está en consecuencia de esto en pecado. Y esto es importante. La impureza, nosotros pensamos que la impureza es sinónimo de pecado, pero no necesariamente es así. Ahora, una persona que peca cae en estado de impureza porque ha defraudado, ha profanado
su habitación. Ahora, es interesante notar el espacio de Kedushá que tenía la mujer dentro del espacio dimensional del santuario terrenal. ¿Sabía usted que al principio no era así? A esta pregunta añado, ¿sabía usted que el huerto del Edén representa el espacio dimensional más cercano al bendito? Y esto es lo que viene a representar el tabernáculo. El tabernáculo viene a ser un microcosmo o el templo viene a ser un microcosmo de este espacio llamado Edén. Y es interesante porque Edén viene a ser un microcosmo del universo donde habita Elohim. Dentro de este espacio del huerto del Edén, Adonai colocó al humano, al Adán, y a su esposa Eva. Ambos estaban juntos en el mismo espacio dimensional. Ahora, en las nuevas reglas que el bendito va a establecer por medio del pacto Israel, la mujer tiene un espacio dimensional diferente al humano, diferente al hombre, perdón. Y no porque la mujer sea menor en el sentido del servicio a Elohim, sino que dentro del espacio de Kedushá que Hashem ha establecido, lo quiso poner de esa forma, pero ese no iba a ser el estado final del humano, sino que esto iba a ser de una forma temporera hasta que ocurriera la restauración de todas las cosas. Al principio, tanto el varón como la hembra tenían el mismo estado de pureza ante el Eterno. Y fue la caída del humano lo que provocó que Elohim, dentro de la reforma, que es su plan de restauración, y cuando digo reforma no estoy hablando de sustitución de una cosa por la otra, sino poco a poco Adonai va a ir presentándose nuevamente al humano a través de su pueblo Israel, y a la misma vez traer la restauración del huerto del Edén. La meta es, amigos, regresar al estado que tenía el humano antes de la caída. Así que fue la caída del humano lo que provocó que Elohim, dentro de la reforma, que es su plan de restauración, estableciera los límites de Kedushá dentro de este nuevo espacio dimensional que se había creado con el propósito de habitar con el humano. En esta aliada también leemos el procedimiento a realizar luego de la concepción para que la mujer regrese a su estado de pureza ritual. En otras palabras, pueda acceder a su espacio dimensional dentro del santuario. En estudios anteriores he mencionado cómo un Adán es el resultado de la unión de un cuerpo con un alma. Sin el alma es imposible un humano, y sin el cuerpo mucho menos. El uno necesita del otro. Las leyes rituales de pureza que son descritas en el libro de Levítico giran alrededor de la impureza del cuerpo. Sin embargo, no tratan con la impureza del alma. El alma, cuando llega a este espacio dimensional, llega en estado de pureza. Cuando hablamos de este espacio dimensional nos referimos a este mundo, iluminando la inocencia del que lo posee. Pero una vez el humano, quien es poseedor del alma, entra en contacto con sus inclinaciones internas, es lo que llama la ley del pecado Shauletal, sobre el de ser hará en el pensamiento judío, la inclinación al mal o la concupiscencia de la carne. Cuando el humano entra en contacto con sus inclinaciones internas, este comienza poco a poco a lacerar su alma y a su vez provocar que la luz que hay en ella se apague poco a poco. Este es el significado de las palabras del Todopoderoso a Adán: muriendo morirás, que leemos en Génesis. El concepto de expiación en su lenguaje general gira alrededor de la idea de cubrir un estado en el humano con el propósito de permitirle tener contacto con el espacio sagrado del Eterno sin temor a morir. Sin embargo, con respecto al estado de la conciencia de aquel que ha lacerado su alma, este sistema ritual no tenía cómo reparar, es decir, restaurar el alma del que la poseía. Por eso leímos al autor de Hebreos en el capítulo 9:9 decir que este sistema no podía perfeccionar con respecto a la conciencia. En esta aliada también leemos cómo la mujer debía ofrecer un animal como ofrenda por el pecado, hatat, la falta, y con esta ofrenda el sacerdote haría expiación necesaria para llevarla a su pureza ritual. Cabe preguntarnos, ¿qué falta cometió ella? Esto nos lleva a definir correctamente el sentido de la ofrenda por la falta, la ofrenda hatat. Según eruditos, esta ofrenda no solo trataba con las faltas de carácter moral, sino que también era usada para casos de impureza ritual, como lo es en el caso de la mujer en esta parashá. Cabe mencionar que en el antiguo Medio Oriente la purificación de los templos era algo constante, dado que se creía que los mismos estaban expuestos a demonios. Sin embargo, en el caso de Israel, la pureza del santuario estaba relacionada a la idea de la santidad a Dios. Si Adonai ha de estar entre su pueblo, entonces la kedushá de su santuario era algo sumamente importante. Tradicionalmente se ha pensado o se ha estudiado el sistema ritual de Israel con el propósito de entender su funcionamiento, pero muy poco se habla del porqué de este sistema y qué llevó al humano
en todos los pueblos antiguos a crear o implantar este tipo de sistema de forma parecida. Claramente el sistema ritual apunta a la idea de aproximación y relación con la deidad, algo que perdió el humano cuando quiso usurpar el trono de autoridad del Todopoderoso. Al final de esta alía que corresponde a Tazria, leemos sobre una misteriosa afección que llevaba a la persona a estar en cuarentena, es decir, en aislamiento por el bien de la persona y del campamento. Pero vale preguntarnos, ¿qué es el Zaraat? Porque dice la escritura que si la persona tiene una afección, y la palabra es Zaraat, y se traduce regularmente como lepra, pero no es la lepra que usted conoce. ¿Qué es la Zaraat? Se ha pensado que esta afección era un tipo de lepra. Sin embargo, por sus características particulares, esta afección en nada se relaciona a la enfermedad de Hansen. En el antiguo Medio Oriente y en particular los babilonios creían que esta afección era un castigo de los dioses. La idea no está lejos del pensamiento israelita, dado que vemos en el libro de Números cómo Miriam, la hermana de Moisés, luego de hablar despectivamente de su hermano Moisés, valga la redundancia, por causa de la cusita, esta se torna completamente blanca, siendo señal de que tenía Zaraat. Es importante notar el proceso del desarrollo del Zaraat. Esta enfermedad comenzaba en la piel, luego en las vestimentas y por último en la casa. Siendo esta, la casa, que ser demolida si no sanaba. Era el sacerdote quien estaba a cargo de evaluar y tratar a la persona afectada con esta enfermedad que por la evidencia bíblica vemos en el caso de Miriam que venía de Elohim. Pero vale preguntarnos, ¿cuál era la causa de esta afección? ¿Qué era lo que llevaba a la persona a padecer de esta afección, esta enfermedad? Según los sabios de Israel, el Zaraat es la consecuencia de una intención maligna que se origina en el corazón. A estos ellos le llaman el Lashon Hara, la lengua maligna. Esto lo deducen del análisis de los eventos relacionados a la afección que sufrió Miriam luego de hablar de su hermano Moisés. El suceso se encuentra narrado y registrado en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 2, donde dice: murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Dijeron: ¿acaso solamente a través de Moisés habla el Eterno? ¿No ha hablado también por nosotros? Y Adonai lo oyó. Más adelante leemos el resultado de este acto de Miriam, donde dice Levítico 12:10: y la nube se apartó de la tienda, y esto fue luego del Eterno hablar frente a Aarón y Miriam, con Moisés presente. Dice la escritura que inmediatamente que la presencia divina se apartó, vemos una alusión a distanciamiento de la santidad. Vemos que Miriam, dice el texto de aquí, Miriam estaba leprosa como la nieve. ¿Por qué Miriam no se llenó de lepra, no se llenó de Zaraat cuando la presencia estaba presente? Obviamente, porque si la presencia alude a pureza, y espacio ritual, el espacio sagrado, donde está la tienda donde te encuentra el bendito, habla de pureza, entonces es imposible que Miriam se convirtiera en lepra se tuviera Zaraat frente a Elohim. Una vez Elohim se aparta, entonces sale de ella la impureza. Ahora, eso es muy importante, quiera el bendito que podamos entender eso, porque una vez que usted daña su relación con el Creador, todo lo que hay en su corazón que había sido aplacado por la sangre del Mashiach vuelve a la vida, y eso en otro momento comentaré. Dice el texto: entonces Aarón volvió a ver a Miriam y aquí estaba leprosa. La persona que era herida con esta afección debía de ser sacado fuera del campamento por un periodo de 7 días, en lo que su afección se sanaba. Si comparamos esto al estado de impureza que generaba el comer o estar en contacto con un animal impuro, ciertamente en lo que respecta a Kedushá, el Zaraat es más severo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el caso de contacto con muerto o comer un animal impuro, la persona estaba impura hasta el atardecer. Pero en el caso del Zaraat, la persona iba a estar en aislamiento por 7 días y iba a haber una constante verificación del sacerdote, que era la persona responsable de verificar el estado de sanación de la persona durante el periodo de restauración. Ahora, ¿por qué el Zaraat es más severo? Amigos, porque es una impureza nacida de lo más profundo del ser, y no existe ritual alguno que lo pudiera sanar o limpiar. Esto es sumamente importante, dado que los rabinos enseñan que el Mesías sanará la lepra en el interior de cada uno de nosotros. Y hablando del Mesías, Adonai Yeshua aprovechaba cada momento, amigos, para enseñar los secretos contenidos en la Torá.
Y en un momento donde se le acusa a sus discípulos de comer con las manos en estado de impureza y no tiene nada que ver con la dieta kosher, solamente era una tradición que existía en el pueblo de que siempre que se iba al mercado y se hacían negocios con gentiles, se debían lavar las manos antes de comer, para ellos pensando de que los shedim de los gentiles se le iba a adherir a las manos y se le iba a pegar al alimento, y cuando la persona lo ingiera, esa persona iba a ingerir el shedim. ¿Ok? Eso es bien importante saber eso, amigo. Entonces, pero Adonenu, que aprovecha cada momento para enseñar las cosas profundas contenidas en la Torá del bendito, aprovechó ese momento para dar una gran enseñanza. Y en ese momento que está sucediendo ese evento, a los discípulos de él se le acusa de comer con las manos en estado de impureza. Y él aprovechó el momento para mostrar que la pureza más grande que se origina en el interior del humano. Dicho en sus propias palabras: lo que sale del hombre, eso se encuentra en Marcos 7, 20 al 23. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Amigos, uniendo la consecuencia de las palabras de Miriam contra su hermano Moisés a lo que aquí leemos de Yeshua, lo que Yeshua nos enseña, lo que nuestro Señor Adonenu enseña, podemos entonces concluir que lo que sale dentro de mí puede afectar mi relación con el Creador y con mi prójimo. Según los sabios, una persona que es herida con Zaraat, en sí lo que está recibiendo es una reprensión de amor por parte del Eterno. ¿Pero cómo eso es posible? Según ellos, esto lo deducen al sumar las letras hebreas de la palabra Zaraat, y la suma de la misma, cuando se suma la palabra Zaraat, las letras en hebreo se suman, la misma tiene el mismo valor numérico de la palabra Ahavá, la palabra amor. ¿Cómo así? ¿Cómo ellos pueden relacionar amor con Zaraat? Esto porque, amigo, una persona, según el pensamiento de los sabios, que sufre Zaraat debía de ser aislado de la comunidad, y eso lo encontramos en la Torá, y según los sabios, este aislamiento le permite a la persona analizar aquello que pudo haber causado que Adonai lo hiriera con esta afección. Pero ¿qué sucede cuando una persona con Zaraat no hace tikkun, no hace reparación? Según los sabios, dice que, según los sabios de Israel, Adonai lo heriría con Zaraat en las vestimentas. O sea que la afección empezaba en la piel, pero si la persona no hacía teshuvá y no hacía reparación, porque no solamente arrepentirse, sino corregir sus actos, el Zaraat se podía manifestar en su ropa. Y esto porque, según los sabios, con las vestimentas la persona podía cubrir su afección de la piel. En otras palabras, la persona podía tener Zaraat en la piel y lo podían tapar con ropa. Eso claramente nos enseña la falta de sinceridad, de reconocimiento que tiene una afección dentro de sí. Y esto hacía que la persona, dicen los sabios, Hashem hiriera a la persona con Zaraat en la ropa, para que entonces todo el mundo pudiera ver su lepra. Entonces, es interesante porque la Torá también nos enseña que el Zaraat podía manifestarse en la casa. Sobre este tema, los que estudian Antiguo Medio Oriente dicen que esto es un tipo de hongo que podía dar en una casa. Pero sabiendo nosotros que el Eterno utiliza todas las cosas creadas para enseñarnos los principios espirituales más grandes contenidos en la Torá, para poder nosotros entender nuestra relación con Él, sabemos que el mensaje está mucho más allá de un simple hongo en las paredes de una casa. Y vemos que la Torá nos dice que esta lepra, esta Zaraat se podía manifestar también en una casa. Según los sabios de Israel, si la persona, aún con Zaraat en las vestimentas, no hacía tikkun, no hacía reparación, entonces Adonai lo hería con la Zaraat en la casa, para que él pudiera verse a sí mismo en su casa. Esto es un pensamiento muy, muy interesante. Pero ¿qué sucede? Si la casa no sanaba, según la Torá, había que demolerla. Según los sabios de Israel, esto representa la exterminación de su linaje. Y quiero mostrarle brevemente el pensamiento para que puedas entender. Permítame buscar aquí la pizarra para entonces mostrarles lo que les quiero enseñar. Ok, vamos aquí. Según los sabios de Israel, la Zaraat, la afección, la lepra, que nosotros podemos llamar, le daba a la persona en el alma. Permítame buscar aquí rapidito. El origen de la enfermedad es en el alma, es una afección del alma. Y esta afección del alma, dicen los sabios de Israel, que cuando se manifestaba en la piel,
estaba aludiendo al carácter interno de su alma. Los sabios israelíes dicen que una enfermedad física es la consecuencia de una enfermedad del alma. Si el alma se sana, la enfermedad física se sana. Y es bien interesante ese pensamiento, porque si pones a pensar, una persona que tiene problemas de reflujo gástrico, el reflujo gástrico está relacionado al nivel de acidez del cuerpo, y si la persona controla el nivel de acidez, está controlando su reflujo gástrico. Y el nivel de acidez está relacionado a lo que está alimentándose. Entonces, si controla lo que se come, entonces sanaría su mal. Pero lo que sucede es algo en su alma lo que provoca que él coma desmedidamente, porque el alma siente un vacío y el vacío lo quiere llenar con esa parte. Es un pensamiento muy interesante. Ahora, la piel habla del carácter interno de su alma. En las vestiduras, los sabios de Israel dicen que cuando se manifestaba en la vestidura hablaba de la personalidad. Según los sabios de Israel, el manto de Joseph, el manto que Joseph tenía de 7 colores, expresa los diferentes rasgos de personalidad del humano. Eso en el manto de Joseph. Ahora, si se expresaba en la casa, si manifestaba en la casa, está diciendo, según los sabios de Israel, en la Torah lo que quiere transmitir es que en su descendencia se iba a manifestar esta enfermedad. Y es para que él, viendo la conducta de sus hijos, él pueda ver que esa es su conducta personal. Y el tema es bien, la idea es bien interesante, porque empieza con la piel hablando del carácter interno del alma. Y entonces cuando la persona no reconoce que tiene un problema en su forma de ser, entonces se va a expresar en su personalidad, y todo el mundo se va a dar cuenta en su personalidad de que tiene un problema con su alma. Pero si la persona aún se niega a reconocer que tiene un problema en su alma que no le permite mantener una relación con el creador de sanidad y con su prójimo, entonces el bendito le va a herir con Sarahat su casa, para que él vea a su descendencia con esa afección y se dé cuenta que ellos son el resultado de su conducta. Por eso cuando el humano corregía, su casa se sanaba. Dice que sanaba sus vestiduras, su personalidad, y a la misma vez se sanaba su piel, que alude al aspecto interno de su alma. Muy interesante este pensamiento de los sabios de Israel. Ahora sigamos con las notas que tenemos con ustedes. Si unimos, como les dije, si unimos esta idea a las palabras de Adonero, podemos comprender el sentido del mensaje. Si la persona no intenta en lo más profundo, en lo más mínimo, hacer tikkun, hacer una reparación con respecto a su conducta, que es producto de lo que hay en su interior, al final terminará echado fuera del campamento. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver claramente que el campamento expresa un nivel de Kedushá, un nivel de santidad. Y el aspecto del patio del santuario, otro nivel de Kedushá. Y el lugar santísimo del santuario, otro nivel de Kedushá. Y el lugar santo, o mejor dicho, el lugar santo del santuario, un nivel de Kedushá. Y el lugar santísimo del santuario, otro nivel de Kedushá. Niveles de santidad. Yeshua claramente habla de los del 30, del 60 y los del 100, que está relacionado con esto. Pero ¿qué sucede si la persona no hace el más mínimo esfuerzo por hacer un tikkun, hacer una reparación en su conducta, que es producto de lo que hay en su interior? Porque todo tiene su origen en su interior. Según los sabios, y Adonai también nos enseña, cuando vemos los escritos apostólicos, que son sus mensajeros, tienen la misma idea en mente, al final la persona será echada del campamento. Incluso el libro de Revelaciones, si usted mira, el libro de Revelaciones, al final del libro, dice el texto: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y entrar a la ciudad por las puertas. Estamos hablando del nivel de Kedushá, del nivel de santidad. Fuera los perros, el perro un animal inmundo. Los hechiceros, una persona inmunda. Los fornicarios, una persona inmunda. Los homicidas, una persona inmunda. Los idólatras, otra persona inmunda. Y todo el que ama y practica la mentira. Ahí vemos la inmundicia, la impureza en esas conductas. Entonces, si la persona no hace el más mínimo esfuerzo de reparar su conducta, de nada le valió la salvación tan grande que Dios nos ha dado por su gracia.
porque realmente está afectando su relación con el Creador y al final de todo terminará fuera del campamento. Muchas personas piensan que el hecho de que la salvación sea un regalo de Dios, su forma de proceder en la vida no es importante, dado que al final lo que importa es la salvación del alma. Pero la historia bíblica claramente nos enseña cómo los rebeldes del campamento no llegaron a la meta, pereciendo durante el transcurso del caminar por el desierto. Por tanto, la evidencia bíblica enseña otra idea. Bien lo dijo Yeshua, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros siempre buscamos estudiar las parashot, además de tratar de entender su mensaje en su nivel básico, tratar de extraer el mensaje que el bendito quiere transmitirnos a nosotros, que en un momento estuvimos en un lugar de cercanía con el bendito y por causa de nuestra rebelión y nuestras conductas impropias nos distanciamos. El alma pura que entra al cuerpo se contamina por nuestra inclinación al mal, por nuestros actos rebeldes a Dios. Y entonces es necesario la sanidad del mismo para poder restablecer la relación con el Creador. Eso lo vino a hacer Mashiach. Mashiach vino a rociarnos con su sangre para que podamos empezar de nuevo una relación con el Creador. Pero si nosotros no hacemos el más mínimo esfuerzo por preservar esta relación con el Creador, lo que hizo el Mashiach no tiene sentido. Miren lo que dice el autor de Hebreo y con esto cierro el comentario. Miren lo que dice, y el libro de Hebreos nos está hablando de aproximación, porque el lugar santísimo es el lugar más cerca con la deidad, y mientras más cerca, más pura debe ser la persona. Por eso es que el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, usaba unas vestiduras blancas, representado el estado de pureza ritual que tenía esa persona para el servicio a Elohim. Y dice, es interesante que dice el texto, vaya, voy a hacer un comentario en la Mishnah Kehati, leí que en el día antes de Yom Kippur el Kohen Gadol se mantenía despierto por temor de que tuviera en esa noche mientras dormía alguna emanación seminal que lo pudiera purificar para el servicio ritual. Y esa idea es, ese comentario de la Mishnah Kehati, cuando usted lo lee lo va a impactar, pero lo que ellos quieren transmitir es cuál es el nivel de Kedushá, el nivel de santidad que tenía que tener el Kohen Gadol para poder entrar al lugar santísimo. Esa es la idea que debe tener en mente. Y mira qué interesante, el autor de Hebreo escribiendo en el capítulo 10, versículo 19, y no voy a tratar el tema, el contexto del libro de Hebreos, porque no es lo que estamos enseñando, lo que quiero es manifestarles las ideas para que usted pueda entenderlas, expresarlas. Dice el texto en el versículo 19, así, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, Yeshua, la cual nos abrió un nuevo camino y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de la mala conciencia, la mala inclinación, y los cuerpos lavados con agua pura. Ahí estamos hablando de Kedushá. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para el estímulo del amor y las buenas obras. Ahí vemos tikkun, la reparación. No abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Sobre eso no voy a comentar porque tiene una connotación más profunda. Pero miren qué interesante lo que dice el texto del libro de Hebreo. Porque si continuamos pecando voluntariamente, es decir, nuestra rebelión voluntaria, que es el pecado que no tiene expiación, sino que debía morir la víctima, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y el ardor de fuego que va a consumir a los adversarios, a los que se oponen. La palabra adversario alude a Satán, esa es la idea del Satán, la oposición. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Ahí vemos no me acuerdo la palabra hebrea para ello, es este sistema de interpretación donde dice, si una cosa trae esto, ¿cuánto más esta cosa que trae esto? Y esa idea que Shaul utiliza mucho en sus cartas, y no me acuerdo ahora la palabra en hebreo. Dice el texto, ¿cuánto peor castigo? Mira lo que dice el autor de Hebreo. Si la persona, si viola la ley de Moisés por el testimonio de 3 testigos y muere irreversiblemente, ¿cuánto peor castigo? Ya está llevando desde lo más si esto tiene consecuencia, ¿cuánto más esto? Es el texto. ¿Cuánto peor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, fue separado, fue limpiado y ultrajó el Espíritu de gracia. Miren qué interesante. Aquí vemos claramente, aquí cierro la cita, claramente como el autor hebreo nos va a enseñar que a través del Mashiach hubo una transformación, a través de la sangre del Mesías, hubo una transformación en nuestra relación con Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mantener nuestra relación con Dios en estado de pureza, y por eso que Juan, en una de sus cartas, habla de que en el versículo 3 del capítulo 3 dice: todo el que tiene esta esperanza en él, y es él semejante a él, al alcanzar la estatura del varón perfecto, se purifica a sí mismo como él es puro. Y el mismo texto dice: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la Torah. Entonces, para cerrar este pensamiento, en este mensaje en el contexto del Antiguo Medio Oriente, vemos que la Sará tenía una función muy importante en la comprensión del nivel de Kedushá que la persona debía preservar con su Creador. Y según el pensamiento del Antiguo Medio Oriente, se creía que la persona que sufría esta afección era herida por los dioses. Y esto claramente la Torah nos va a expresar que, con esta idea en mente, vemos la confirmación de que la Torah nos va a expresar de que la persona que era herida con Saraat estaba siendo herida por Elohim por una razón. Todo tiene una razón de ser. Y debemos buscar en nuestro interior cuál es la razón por la cual estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Y hacer en este aislamiento de 7 días, simbólicos, tiene una representación mayor, una corrección de nuestra conducta para que seamos restaurados nuevamente en nuestra relación con el Creador. Y como dice el hermano Rico, si Adonai Yeshua está haciendo la función de Cohen Gadol, Yeshua nos está examinando diariamente para restaurar nuestra relación con el Creador si en algún momento hemos caído en impureza por causa de nuestras transgresiones. Quiera el Todopoderoso que podamos nosotros hacer conciencia de la importancia de lo que Mashiach hizo en nosotros y el deseo, porque eso es deseo personal, el deseo de nosotros de unirnos a la congregación de Israel y ser parte del pueblo del pacto y nosotros trabajar trabajar arduamente, no en mantenernos mecánicamente obedeciendo tradiciones de hombres, sino esforzándonos en corregir en nuestro interior lo más preciado que Dios nos dio, y es el alma, para que entonces a través de la sanidad del alma nosotros podamos tener constantemente una relación de pureza con nuestro Creador a través de nuestro Santo Mesías. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Eshaim, y espero en el Todopoderoso que hayan podido disfrutar este comentario. No olvide siempre incluirnos en sus oraciones y incluir el ministerio de Teshuvah TV y a todos los hermanos que están enseñando. Que tengan excelente Shabbat y que en este Shabbat podamos reflexionar en el regalo más hermoso que el bendito nos ha dado, la relación con Él. Excelente fin de semana, excelente Shabbat.